En el límite del pueblo, donde el polvo se levanta con cada paso y el sol cae sin compasión sobre la tierra, se levantaba la hacienda de don Ramiro. Era la casa más grande del lugar. Muros altos, portones de hierro, patios amplios y silenciosos. Desde fuera, imponía respeto. Desde dentro, imponía miedo. Don Ramiro era un hombre conocido por todos, no por su bondad, sino por su carácter duro. Tenía tierras, animales, dinero, pero no tenía afecto. Decían que nunca se le veía reír de verdad, que sus palabras siempre sonaban como órdenes y que su mirada medía a las personas por lo que podían darle, no por lo que eran. En esa casa vivía también un perro. No llegó allí por cariño ni por compasión. Llegó como llegan las cosas que se compran, por necesidad. Don Ramiro lo había adquirido siendo cachorro, una tarde cualquiera en el mercado, o cuando un vendedor lo ofrecía junto a otros animales. ¿Para qué sirve?, preguntó don Ramiro. Es fuerte, atento, respondió el vendedor. Ideal para cuidar. Eso bastó. El perro fue llevado a la hacienda sin nombre, sin historia y sin promesas. Era pequeño, torpe, pero tenía algo especial. Una mirada noble y una mancha blanca en el pecho, como si alguien le hubiera marcado el corazón. Desde el primer día, el perro entendió su lugar. No era un compañero, no era parte de la familia, era un guardián. Aprendió rápido, aprendió los sonidos del lugar, los pasos del patrón, las voces de los trabajadores. Aprendió cuándo esconderse y cuándo mostrarse. Aprendió que no debía pedir caricias, porque nunca llegaban. Cuando se acercaba moviendo la cola, don Ramiro lo apartaba con el pie. Fuera. Cuando ladraba para avisar de algo, y a veces recibía un grito. ¡Cállate! Pero aún así, el perro se quedaba. Porque hay corazones que no saben hacer otra cosa que ser fieles. Las noches eran su trabajo favorito. Mientras todos dormían, él se echaba cerca del portón. Ojos abiertos, orejas atentas, cuerpo listo. El frío le calaba los huesos, el hambre a veces le apretaba el estómago, pero nunca abandonaba su puesto. Los trabajadores lo veían con pena. «Pobrecito», decían en voz baja. «Defiende a alguien que no lo quiere». A escondidas, le dejaban restos de comida, un hueso, un pedazo de pan. El perro los aceptaba agradecido, pero siempre regresaba a su lugar, como si supiera que su misión estaba allí. Pasaron los años. El perro creció. Se volvió fuerte, musculoso, ágil. Su ladrido era profundo, intimidante. Nadie se acercaba a la hacienda sin ser advertido. Y aunque don Ramiro jamás lo elogió, se beneficiaba de su presencia. Hasta que una noche todo cambió. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas. El viento sacudía los árboles y el silencio del campo era extraño, como si algo se estuviera preparando. El perro despertó de golpe. Su instinto se activó antes que su pensamiento. Había un olor diferente en el aire. Miedo, sudor, intención. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia el portón. Allí, entre sombras, distinguió una figura moviéndose con torpeza, intentando forzar la cerradura. El perro ladró, un ladrido fuerte, seco, que rompió la noche. La figura se sobresaltó, dudó, y luego sacó algo brillante que reflejó un destello de luna. El perro no retrocedió, no pensó en sí mismo, pensó en la casa, pensó en su deber. Se lanzó. Hubo un momento de confusión, un ruido metálico, hasta un grito ahogado. Y entonces, un dolor intenso atravesó su pata. El cuerpo le falló. Cayó al suelo. El intruso huyó. El perro quedó allí, respirando con dificultad, con la sangre caliente corriendo. Intentó levantarse una vez, dos. No pudo. Aún así, arrastró su cuerpo hasta la puerta de la casa. Necesitaba avisar, necesitaba cumplir. Ladró otra vez, más débil,
pero con toda el alma. Los trabajadores despertaron, salieron con lámparas, vieron el portón dañado y al perro herido. Comprendieron de inmediato lo que había pasado. «Nos salvó», dijo uno. «Si no fuera por él», corrieron a despertar a don Ramiro. «¡Señor!», gritaron. «Intentaron robar. El perro los enfrentó, pero está herido». Don Ramiro salió molesto, envuelto en su bata. Miró alrededor con fastidio. Vio el portón, la cerradura, la sangre en el suelo y finalmente al perro. El perro lo miró. Movió apenas la cola. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero estaba lleno de significado. «Lo hice. Te cuidé». Don Ramiro frunció el ceño. «¿Y?», dijo. «¿Qué esperan, señor? Hay que llevarlo a un veterinario». «Está mal», respondió un trabajador. Don Ramiro soltó una risa fría. «¿Gastar dinero en un perro? ¿Para qué? Si ya no puede caminar, ya no sirve». Esas palabras cayeron más fuertes que el golpe recibido por el animal. «Sáquenlo de aquí», ordenó. «No quiero verlo». «¿A dónde lo llevamos?», preguntaron. «Lejos, donde no regrese». Esa misma madrugada lo cargaron en una carreta vieja. No con cuidado, sino con prisa. Lo envolvieron en un saco para no manchar. El perro no se resistió. Ya no tenía fuerzas. Mientras avanzaban por el camino de tierra, el perro miró una última vez la hacienda. El lugar que había defendido. El lugar que nunca fue hogar. Lo dejaron entre maleza y piedras, lejos de todo. «Perdón», susurró uno de los hombres. «No podemos hacer más». Se fueron. El perro quedó solo. El sol salió. El dolor seguía. El hambre, el miedo y la traición pesaban más que la herida. Moscas rondaban. El sed le quemaba la garganta. Miraba el camino, esperando. Nadie volvió. Y en lo más profundo de su corazón, una pregunta sin respuesta lo atravesó. ¿De qué sirvió ser fiel? Cuando ya no tenía fuerzas ni para gemir, escuchó un sonido distinto. Un sonido humilde. Una carreta vieja. Pasos lentos. Un campesino se acercaba, y con él, un destino nuevo empezaba a abrirse. El sonido de la carreta no era fuerte, pero para el perro fue como un llamado. Las ruedas de madera crujían con un ritmo lento, constante, distinto a todo lo que había oído antes. No era el ruido autoritario de la hacienda, ni el golpe seco de las botas de don Ramiro. Era un sonido humilde, cansado, pero sincero. El perro abrió apenas los ojos. Vio primero las sandalias cubiertas de polvo, luego un pantalón gastado, remendado en las rodillas, y finalmente un rostro curtido por el sol, con arrugas profundas que no eran de amargura, sino de trabajo. El campesino se detuvo al verlo. No dijo nada al principio, solo se quedó quieto, observando la escena. El cuerpo herido, la respiración agitada, los ojos cansados que ya no esperaban nada. «Ay», murmuró, «¿quién pudo hacerte esto?». El perro intentó moverse, pero el dolor lo venció. Un gemido bajo escapó de su garganta. No era un grito, era una rendición. El campesino dejó la carreta a un lado y se agachó despacio, sin movimientos bruscos. Extendió la mano, pero no tocó al perro de inmediato. Esperó, como si entendiera que no todos los seres heridos confían rápido. «Tranquilo», dijo, «no te voy a dejar aquí». Sacó de su bolsa un pedazo de pan duro, lo partió en trozos pequeños y los dejó cerca del hocico. El perro olió, dudó, luego lamió con cuidado. El sabor sencillo le devolvió un poco de fuerza. «Eso», susurró el campesino. «Come despacio». Con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de sus manos, lo levantó. El perro sintió miedo al principio, pero no hubo dolor añadido, solo firmeza y cuidado. Fue acomodado en la carreta, sobre unos sacos.
y cubierto para protegerlo del sol. «Mi casa es pobre», dijo el campesino mientras retomaba el camino, «pero no se deja morir a quien fue fiel». El trayecto fue largo. El perro entraba y salía del sueño, mareado, agotado. Pero algo era distinto. No estaba solo. Cuando llegaron, el sol ya comenzaba a bajar. La casa era pequeña, hecha de adobe, con un techo de paja sostenido por vigas viejas. No había cercas altas ni portones, solo una puerta sencilla, abierta, como invitando a entrar. «¡Marta!», Quédate llamó quieto, el no muevas la campesino. cola. «Ven, por favor». Eso, sí, no te muevas. Una mujer salió del interior. Quédate Tenía el quieto, no cabello muevas la cola. recogido, las manos ásperas y Eso, la así, mirada no te muevas. cansada. Al ver al perro no preguntó de quién Quédate era ni quieto, no cuánto muevas la costaría ayudarlo. Eso, Solo se así, llevó no la te mano muevas. al pecho. Quédate «Pobrecito», quieto, no muevas la cola. dijo. Eso, «Pásalo así, adentro». no te muevas. Lo acomodaron cerca del fogón apagado sobre una manta vieja pero limpia. Marta trajo agua, trapos, hierbas. Quédate El quieto, perro no se muevas la tensó cola. cuando ella se acercó a la Eso, herida, así, no te muevas. esperando el rechazo, Quédate quieto, el no muevas la cola. golpe, el Eso, fastidio. así, no te muevas. Pero Marta habló con una Quédate voz que quieto, no no muevas la conocía. cola. «Ya estás a Eso, así, salvo. no te muevas. Aquí nadie te va a botar». Quédate Sus quieto, manos no no muevas la eran cola. suaves, pero eran Eso, así, cuidadosas. no te muevas. Limpiaron la herida con paciencia. Quédate quieto, no muevas la El cola. perro tembló no tanto por el Eso, así, dolor, no te muevas. sino por la emoción desconocida de ser atendido sin interés. «¿Cómo le vamos a llamar?», preguntó Marta. El campesino pensó un momento. «Luz», dijo, «porque apareció cuando todo estaba oscuro. Esa noche, Luz durmió bajo techo. Escuchó el crujir del techo con el viento, el canto lejano de los grillos, el murmullo de la voz humana conversando sin gritos. Cada sonido era nuevo, cada olor era distinto. Durmió profundo, como no dormía desde cachorro. Los días siguientes fueron lentos, y en esa lentitud empezó la sanación. Marta cambiaba los paños con cuidado. El campesino, Mateo, le daba de comer poco a poco. No había abundancia, pero nunca faltaba un bocado para el perro. Si había que repartir, repartían. Luz observaba todo. Observaba cómo Mateo regresaba cansado del campo y aún así se agachaba a saludarlo. Observaba cómo Marta hablaba con suavidad, incluso cuando el cansancio se le notaba en los hombros. Observaba cómo compartían lo poco que tenían sin quejarse. Al principio, Luz se encogía cuando alguien levantaba la mano. Esperaba el golpe que nunca llegaba. Con el tiempo, empezó a relajarse, a mover la cola, a levantar la cabeza cuando escuchaba pasos. Una mañana, logró ponerse de pie sin caer. Mateo lo vio y sonrió como si hubiera ocurrido un milagro. «Eso es, compañero», dijo, «paso a paso». Mientras tanto, en la hacienda de don Ramiro, la ausencia del perro empezaba a notarse más de lo que él quería admitir. Las noches se volvieron inquietas. Los ruidos parecían más cercanos. Un par de semanas después, ladrones entraron sin dificultad y se llevaron herramientas y dinero. Nadie los alertó. Nadie los enfrentó. Don Ramiro gritó, castigó, culpó a los trabajadores. Pero en el fondo sabía que había perdido algo que el dinero no compra. «Ese perro al menos servía», murmuró una noche, sin darse cuenta de que estaba hablando solo. En la casa humilde, Luz empezó a acompañar a Mateo al campo, no para trabajar, solo para caminar. El sol le calentaba el lomo, el viento le traía olores nuevos. La vida poco a poco volvía a tener sentido. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, unos hombres pasaron cerca. «Ese perro», dijo uno, «se parece al del patrón». Mateo levantó la mirada. «Ahora es mío», respondió. «O mejor dicha ahora es la libre». Los hombres se miraron sin saber qué decir. Esa noche, Luz se echó a los pies de Mateo, no por obligación, por elección.
y en ese gesto sencillo quedó sellado algo profundo. El perro que fue fiel a quien no lo merecía, ahora aprendía a amar a quien lo había salvado. Sin saberlo, el destino ya estaba preparando el último encuentro, porque las injusticias no siempre se pagan con castigo. A veces se pagan con conciencia. El tiempo pasó sin pedir permiso. Luz ya caminaba sin dificultad. No corría como antes, pero sus pasos eran firmes. Su mirada había cambiado. Ya no era la de un perro que espera órdenes, sino la de uno que entiende que pertenece, no por obligación, sino por amor. Una mañana, Mateo fue llamado a la hacienda de don Ramiro. Necesitaban ayuda en el campo. El campesino dudó, pero aceptó. No tenía muchas opciones. Luz lo siguió. Al acercarse al portón de hierro, el perro se detuvo. El lugar le resultaba conocido. Los olores despertaron recuerdos que no dolían tanto como antes, pero tampoco se habían ido del todo. Don Ramiro salió al patio. Cuando vio al perro, se quedó inmóvil. «Ese», murmuró. «Ese es mi perro». Luz lo miró. No ladró, no gruñó, no se acercó. Simplemente se quedó al lado de Mateo. «Lo abandonaron», dijo Mateo con calma. «Estaba herido. Lo recogimos». Don Ramiro bajó la mirada. Por primera vez no tenía palabras. Todo lo que había construido con dinero se sentía pequeño frente a ese silencio. «Yo no pensé que viviría», dijo al fin. Mateo respondió sin dureza. «Vivió porque alguien lo trató como vida, no como cosa». Luz dio un paso adelante, no hacia el antiguo dueño, sino hacia Mateo. Apoyó su cabeza en su pierna. Ese gesto dijo más que cualquier discurso. Don Ramiro sintió algo que no conocía bien. Vergüenza. Entendió. Tarde. Es que había perdido lo único que fue fiel sin pedir nada. «Cuídalo», dijo en voz baja. «Se lo merece». Mateo asintió. Mientras se alejaban por el camino de tierra, don Ramiro se quedó mirando el portón. Rico, solo y rodeado de muros que nunca lo protegieron de sí mismo. Luz caminaba tranquilo. Había aprendido una verdad que muchos humanos tardan toda la vida en entender. La lealtad no se compra. El amor no se exige. Y quien desprecia lo fiel, termina quedándose solo. El tiempo siguió su curso, silencioso y constante. Luz ya no arrastraba la pata como antes. Caminaba con calma, con una dignidad nueva, como si cada paso recordara que había sobrevivido a lo peor. Una mañana, Mateo recibió un encargo inesperado: ayudar en la hacienda de don Ramiro durante unos días. La paga no era mucha, pero alcanzaba para el pan y la semilla. Y después de pensarlo, aceptó. Luz lo siguió sin dudar. Al acercarse al portón de hierro, el perro se detuvo. El aire estaba lleno de recuerdos. El olor del metal, la tierra del patio, las sombras largas del atardecer. Todo estaba ahí, igual. Y sin embargo, todo era distinto. Don Ramiro apareció en el corredor. Había envejecido. Sus hombros parecían más caídos, su mirada más cansada. Cuando vio al perro, el gesto duro de su rostro se quebró. «¿Ese perro?», dijo despacio. «Yo lo conozco». Luz lo miró fijamente. No había rencor, pero tampoco alegría. Solo una distancia tranquila, como la que se tiene con alguien que ya no forma parte del camino. «Lo encontramos herido», dijo Mateo. «Lo habían abandonado». Don Ramiro tragó saliva. «Yo no creí que sobreviviría». Y Mateo respondió sin levantar la voz. «Sobrevivió porque alguien decidió no darle la espalda». Luz se acercó a Mateo y apoyó la cabeza en su pierna. Ese gesto, tan simple, tan natural, pesó más que cualquier palabra. Don Ramiro entendió en silencio que la fidelidad que había despreciado ahora tenía dueño, y no era él. «Cuídalo bien», murmuró. «Se lo ganó». Mateo asintió.
no por triunfo, sino por paz. Mientras se alejaban, don Ramiro se quedó solo en el patio. Rodeado de muros altos, sintió por primera vez que la riqueza no abriga, que el dinero no devuelve lo perdido y que algunas decisiones no admiten regreso. Luz caminaba tranquilo, sin mirar atrás. Había aprendido que la lealtad verdadera no se rompe cuando es traicionada. Simplemente cambia de lugar.